Ya estamos, hermano. Muy bien, hermano, gracias. Bueno, hermanitas, hermanos, bienvenidos al otro estudio de la palabra del Señor. Esperemos que hoy eh, sigamos pues en este estudio del protestantismo. Eventualmente evaluaré, hay muchas otras doctrinas que estudiar, pero creo que este será el último estudio. De todos modos, si hay alguno más, se tocará más adelante. ¿Ok? Vamos entonces a iniciar primero con una oración. Y después de la oración, entonces comenzamos con el estudio. Hermano Jorge, ¿nos puede guiar en la oración, por favor? Sí, hermano. Oremos. Oh Dios Padre eterno, Dios todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este hermoso día. Gracias por esta oportunidad de vida que nos has dado hasta este momento, mi Dios. Bendiga a cada uno de los hermanos y hermanas presentes a través de esta plataforma, mi Señor, y también los que nos están escuchando a través de la plataforma del Facebook, Padre. Mi Dios, en estos momentos que el hermano Mario, mi Dios, traerá esta enseñanza, te pedimos, Padre, que sea usted bendiciendo al hermano y que le dé la sabiduría también, Padre, para que pueda dirigir la enseñanza conforme a tu voluntad. Que nos traiga la enseñanza con palabras claras y sencillas para nuestro fácil entendimiento. A cada uno de nosotros, los oyentes, también le pedimos que nos dé la sabiduría y el entendimiento de tu palabra para comprenderla conforme a tu voluntad, Padre, para que nosotros seamos hacedores de ella y que la misma sea para nuestro crecimiento espiritual y sobre todas las cosas para tu gloria y honra. Gracias también por permitirnos reunir con nuestros respectivos hermanos en nuestras localidades, en nuestras congregaciones, Padre, y hacer memoria del sacrificio de tu Hijo Cristo Jesús. Gracias, Padre, te amo por la dicha de estar aquí presentes y reunidos todos juntos a través de esta plataforma. Permita usted, mi Dios, que no haya interrupciones durante esta enseñanza y que podamos disfrutar, Padre, de esta enseñanza al máximo y que también aprendamos de ella para poder transmitírsela a las demás personas que nos rodean y los que no se han podido conectar. Bendiga a cada uno de nuestros hermanos en la fe y también te pedimos por la salud de los hermanos y hermanas que están enfermas físicamente, que sea usted restableciéndole la salud a cada uno de ellos. Por aquellos hermanos que están pasando por alguna tribulación o algún problema, que le dé la fortaleza también a ellos para que ellos sigan perseverando en tu palabra y no se desanimen y no se aparten de su camino. Por los hermanos que se han apartado, también le pedimos que le dé entendimiento, mi Señor, para que puedan comprender el error que han tomado a tomar esa mala decisión de haberse apartado de ese camino. Que comprendan, mi Señor, que en estos momentos está en camino a una condenación eterna, Padre, y que la única manera de obtener la corona de vida eterna es arrepentirse de haber tomado esa mala decisión y volver a su camino, Padre. Gracias, mi Dios, por esta hermosa oportunidad, por la vida y la salud que nos has dado y sobre todo por permitirnos reconciliarnos con usted a través de el sacrificio que usted permitió con su Hijo Cristo Jesús, Padre. Te damos gracias, mi Dios, todo el honor, la gloria y la honra sea para usted. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, oramos y damos gracias. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Jorge. Bien, vamos a dar inicio al estudio. Le damos la bienvenida a la hermana Doris, nos la hemos saludado, al hermano Hernando también. Y bueno, vamos a comenzar con el estudio de la palabra. Voy a compartir pantalla, un segundito, estar aquí, compartir pantalla. Ok. Vamos a mover esto acá, no me estorbe mucho. Bien, mis hermanos, entonces aquí, como ven en el título, es como serie el protestantismo, que ya hemos venido tocando del séptimo estudio. Hoy vamos a hablar de salvos, siempre salvos. Una doctrina calvinista también. Y es una doctrina derivada de
la perversión total del hombre, de la elección condicional, incondicional, de la gracia irresistible, de la expiación limitada. Realmente el más grave error que fundamenta todo el conocimiento y toda la doctrina protestante reposa básicamente sobre la perversión total del hombre y sobre la elección incondicional, que ya lo estudiamos. La doctrina de la perseverancia de los santos aparece en la confesión de fe de la siguiente manera: los que han sido aceptados por Dios en su Hijo amado, eficazmente llamados y santificados por su Espíritu, no pueden caer total ni finalmente al estado de gracia, sino que ciertamente perseveran en ella hasta el final y serán salvos eternamente. Este es el punto que quiere transmitir la doctrina salvo siempre salvo. O sea, si el Espíritu Santo hizo la obra de transformar, de renovar al ser que había sido elegido de antes de la fundación del mundo por Dios, entonces los llamados no pueden caer total ni finalmente del estado de gracia. O sea, pueden fallar, pueden equivocarse, pueden apartarse, pero nunca se van a apartar totalmente del camino de la salvación, porque Dios los hace perseverar, Dios influye en ellos para que perseveren hasta el final y sean salvos eternamente. La perseverancia es un título que tiene esto, perseverancia de los santos, o sea, salvo siempre salvo, pero se le llama también perseverancia de los santos, también se le conoce como preservación de los santos, y el tercero es seguridad de los santos. Entonces, la perseverancia es la continuidad que debe tener el cristiano en mantenerse salvo con la operación del Espíritu Santo. La preservación es la parte que hace Dios para que los que Él ha elegido se mantengan salvos siempre. Y la seguridad de los santos es la confianza que debe tener el santo, la seguridad de que va a ser salvo no importa lo que sea. ¿Ok? Entonces, establece que todos aquellos que reciben la salvación nunca más pueden perderla o alejarse de ella. Es decir, una vez salvado, siempre salvo. Las palabras perseverancia, preservación y seguridad eterna, todas ellas enfatizan lo mismo. ¿Ok? Entonces, claro, bajo esa condición es por eso que muchos en el protestantismo hay algo que se nota, y es que ellos hacen que las personas hagan muchas oraciones de fe. Y las personas hacen oraciones de fe y con eso ya creen que son de Cristo, que se le perdonaron sus pecados, que son salvos. Y se les nota cuando tienen ya tiempo hablando porque ellos glorifican mucho a Dios y alaban mucho a Dios, pero tienen un mal ejemplo de vida, no son comprometidos, no llevan una vida correcta. Y cuando se les escucha hablar, ellos siempre responsabilizan a Dios y dicen que Dios pues está operando en ellos, que Dios no ha operado todavía, que está esperando que Dios los transforme, que Dios los cambie, pero andan tranquilos. ¿Y por qué andan ellos tranquilos? Porque ellos andan como que si no estuviesen mal. Porque ellos consideran que en el momento que creyeron en Cristo, ya son de Cristo, ya son salvos, y no importa cuántas veces se aparten del camino de la salvación y cuántas cosas malas hagan, nunca se van a perder. Las doctrinas de la elección incondicional y del llamamiento eficaz o elección incondicional implican la salvación segura de aquellos que reciben estas bendiciones. Si Dios ha escogido absoluta e incondicionalmente a ciertas personas para vida eterna, entonces la conclusión ineludible es que estas personas serán eternamente salvas. Y esto es, vamos analizando lo que ellos dicen para que veamos los errores doctrinales que tienen y que nosotros que conocemos la palabra del Señor, pues tenemos que ir identificándolos.
porque la idea es que tengamos las herramientas para tratar con este tipo de personas que creen y tienen estas doctrinas protestantes, que son muchas. ¿Ok? La victoria de esta lucha no descansa en las capacidades del ser que quiere salvarse. Eso es el punto que ellos básicamente establecen, sino en la obra de Dios por medio de la fuerza que el Espíritu Santo pone en cada uno de aquellos que fueron elegidos por el Padre y redimidos por Cristo. O sea, entonces es una fuerza irresistible, una fuerza arrolladora, que no hay manera de que la voluntad del ser humano lo lleve a desobedecer a Dios, sino que esa operación poderosa y milagrosa va a hacer que ese hombre y esa mujer sean obedientes hasta el final. ¿Okay? Entonces vamos viendo lo complicado de este tipo de doctrina, porque básicamente no es responsabilidad del hombre, no depende del hombre. Y bajo ese aspecto, pues entonces el ser humano no asume responsabilidades. Si está pecando es porque Dios está a cargo, si está haciendo lo bueno es porque Dios está a cargo, yo soy salvo, yo soy hijo de Dios, yo no me voy a perder, si sigo haciendo lo malo no importa porque llegará un momento que Dios me va a renovar y va a hacer que yo agarre el camino. Entonces, así que es Dios quien hace a los santos. Entonces, también está claro que si los santos son hechos por Dios, su continuidad en la santidad también depende de él y de su gracia y no de ellos, que es un error totalmente contrario a la voluntad de Dios, porque la palabra nos dice totalmente lo contrario. Es efectivamente Dios o Cristo es el que hace santo a los que obedecen, ¿verdad? Pero depende de la obediencia de los hombres. Entonces, la continuidad en la santidad depende también del hombre y mayormente de él porque ya Dios ha hecho su parte, Dios va a cumplir su compromiso. Dios nos preserva, nos ayuda a que nosotros podamos salvarnos, pero depende de nosotros la obediencia. Y esto es lo que ellos no entienden. Si se define a un santo, por lo tanto, como aquel que es elegido incondicionalmente de la eternidad, cuyos pecados son totalmente pagados por la sangre de la expiación, segundito, admitir aquí. Si se define un santo, por lo tanto, como aquel que es elegido incondicionalmente desde la eternidad, cuyos pecados son totalmente pagados por la sangre de la expiación y que es regenerado y renovado interiormente por el poder irresistible del Espíritu Santo, entonces es imposible, y una conclusión lógica, si estos argumentos o creencias fuesen ciertas, pero no son ciertas. Entonces es imposible creer que otra cosa que no sea la preservación y la perseverancia de ese mismo santo. Entonces, esas son las conclusiones que ellos creen. Entonces, según ellos, pues, lo importante es no apostatar, o sea, no dejar de creer. Mientras creas, la persona que es santa, que es salva y que no importa lo que ande haciendo, no va a caer, no va a desagradar a Dios, es salvo. Puede caer en pecado, pero lo importante es que no abandone la fe y es lo que ellos llaman apostatar. Entonces, todo lo que la doctrina significa es que en lo que a Dios se refiere, Él nunca les permite caer completamente o perder su salvación, sino que siempre los trae de vuelta. O sea, Dios es el que produce un versículo que se usa mucho, el querer como el hacer, pues. Y es un versículo que es mal interpretado por los protestantes e inclusive a veces por algunos hermanos, porque piensan que es una operación milagrosa de Dios. Dios pone ese querer y ese hacer en nosotros. Pero lo que no entiende o no se entiende es que Dios lo pone por medio de su palabra, por medio de la renovación que tenemos nosotros, el entendimiento nuestro por la palabra. La palabra es la que nos transforma, nos cambia. No es una operación milagrosa de Dios directa, es una operación milagrosa de Dios en el sentido de que es a través de su palabra que Dios hace el efecto, pues.
Entonces, por lo que a ellos respecta, significa que por la gracia de Dios siempre vuelven al arrepentimiento y comienzan de nuevo la lucha por ser santos. Entonces, en resumen, ¿qué enseña los protestantes en cuanto a esto? Que los santos son tales, ¿verdad? Son santos por elección, expiación y gracia soberana de Dios, o sea, Dios los obliga. Que no pueden, por lo tanto, perderse, porque Dios es el que está operando en ellos. Que esta seguridad de la salvación eterna no elimina la obligación que tiene de vivir como santo en el mundo, santo y obediente. O sea, el cristiano debe entender que debe vivir como santo y obediente, pero no depende de él, sino depende es de la fuerza soberana del Espíritu Santo. Y último, que deben ser preservados y perseverar exactamente debido a su propia debilidad y pecaminosidad y debido a sus enemigos espirituales, el diablo y el mundo malvado. Entonces vamos a analizar esto porque es una doctrina bastante peligrosa, una doctrina que lo creen gran parte de casi el 1.000 millones de personas que son protestantes, pues, ¿ok? Todos ellos tienen esta doctrina, como las otras 4 que hemos estudiado, e inclusive la doctrina de salvo solo por fe, que viene de Lutero, y antes de Lutero por Agustín de Hipona, que yo creo que es como el que catapultó este tipo de doctrinas para que cuando llegara el calvinismo, el protestantismo, ellos la arroparan y la tomaran como si fuese de ellos. Ya que el ser humano es pervertido de su concepción y no tiene la capacidad de elegir seguir a Dios, Dios decidió salvar a algunos mediante una elección incondicional o selección arbitraria. No puede elegir salvarse el mismo hombre, ni pueden hacer nada para mantenerse salvos. Todo depende de Dios. La doctrina que dice salvo siempre salvo establece que Dios provee los medios para que el salvado no caiga de la gracia ni se pierda. No porque les enseñe por medio de su palabra cómo lograrlo, que eso es lo que nosotros entendemos y leemos en la palabra de Dios, evidentemente, sino que es por una operación en ellos con una influencia que no pueden resistir, no pueden caer ni total ni definitivamente de la gracia. Juan 10, del 27 al 29, dice, mis ovejas, esto es uno de los versículos que ellos utilizan, mis ovejas oyen mi voz y yo les conozco y me siguen. Yo les doy vida y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y esto que dice aquí, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, es la interpretación que ellos dan de salvo siempre salvo. Si ya la persona es oveja de Cristo, no perecerán espiritualmente jamás y Cristo no va a permitir que les sea arrebatado de su mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, claro, cuando ellos leen estos versículos, si lo leemos así en este contexto, sin estudiar todo el contexto bíblico, pues pareciera que es verdad, pues, que nadie podrá quitar de las manos de Jesucristo las ovejas que son de él. Pero la palabra nos muestra en muchas partes que no es así como debemos interpretar este tipo de versículos. ¿Ok? Entonces, lo que debemos entender es que depende de cada oveja, porque eso es lo que nos enseña la palabra. Cada oveja puede luchar para que no sea arrancada, no sea arrebatada de la cercanía de Cristo. Cristo la va a ayudar, Cristo la va a bendecir, pero depende de la oveja. Porque a veces hay ovejas que se convierten en cabritos. Y como son cabritos, pues no, su rebeldía, su misma desobediencia, su deseo de no hacer las cosas, les impide permanecer en Cristo. El otro error que ellos cometen es pensar que cuando alguien cae, peca contra Dios y se mantiene en esa condición, puedan seguir teniendo comunión con Dios y puedan seguir perteneciéndole a Dios. Y eso es algo que la palabra nos enseña que no es así, pues. El que cae en el pecado y se mantiene en él, ya se ha apartado del Señor. Ellos creen que no, que ya es salvo
desde que fue elegido por Dios y que nadie lo podrá arrebatar, ni el pecado, de la cercanía de Dios. ¿Ok? Ezequiel 36, 26 y 27 también otros versículos que ellos malinterpretan. Pues. Son muchísimos los versículos que ellos malinterpretan. No quise ponerlos todos porque tendría que haber dividido esto como en 5 estudios, pero no. Vamos a solamente revisar unos poquitos porque prácticamente gran parte de la palabra la malinterpretan. Ezequiel 36, 26 al 27 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y fíjense, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, cuando ellos leen esto, lo primero que leen es que Dios ha puesto corazón nuevo en aquellos que Él eligió. ¿Ok? Le quitó su corazón de piedra. Dice, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y les dio un corazón de carne. Entonces, ellos ven esto como la regeneración, la renovación, pero por una fuerza externa de Dios hacia el individuo. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Y qué hace el espíritu de Dios en nosotros, según ellos? Pues Él hace que nosotros andemos en los estatutos y los mandamientos y preceptos y los pongamos por obra. Cuando ellos leen, haré que andéis, está hablando de la parte que Dios va a hacer como una operación milagrosa, pero cuando nosotros interpretamos este tipo de versículos, nos damos cuenta que el corazón nuevo viene por la renovación que hace la palabra del Señor en nuestra, por la renovación de nuestro entendimiento, dice Romanos capítulo 12. Entonces, la palabra del Señor es la que nos transforma. La palabra del Señor es la palabra implantada que puede salvar nuestras almas. Entonces, cuando Él está hablando de corazón nuevo, ese corazón nuevo nos lo da por medio de la palabra del Señor cuando nosotros la ponemos por práctica por nuestro propio deseo y voluntad. Cuando dice pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, no estás diciendo que va a cambiar nuestro espíritu, sino que ya nuestro espíritu se va a renovar del espíritu de error al espíritu de verdad, o sea, al conocimiento de la verdad. Y sí, a nosotros se nos ha dado el Espíritu Santo para que more en nosotros. Y Él intercede y nos ayuda de muchas maneras. Pero el Espíritu Santo no va a hacer nada a obligarnos a hacer cosas. Depende de nosotros. Nosotros también podemos rechazar al Espíritu Santo y alejarlo de nosotros. Otro versículo que malinterpretan es Romanos 8:30. Dice, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces todo lo hizo Dios, sin que intervenga la voluntad humana. Dios los predestinó, los llamó, con un llamado incondicional, poderoso. A esos que llamó, los atrajo hacia sí y los justificó porque los obligó a obedecer. Y a los que justificó, también los glorificó de una vez, porque ya son santos y ya no se pueden perder. Entonces, Dios hace la predestinación porque Él quería hijos que fuesen igual a Él, o sea, que fuesen semejantes a su Hijo. Y los llamó por medio del Evangelio. Y el Evangelio es poder de Dios para salvación, pero depende de cada uno si lo oímos o no. Y a los que aceptamos el Evangelio y obedecimos, fuimos justificados en la sangre de Cristo. Y en el momento que salimos de las aguas del bautismo, Dios nos ha honrado, nos ha dado honor, nos ha glorificado, nos ha hecho sentar en lugares celestiales. Pero fíjense cómo toman la palabra y la mal manejan, pues. Y déjeme decirle que la cantidad de personas que creen eso es grandísimo, es impresionante. Tito 3:5 dice, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y cuando ellos leen
por el lavamiento de la regeneración y por la renovación, el Espíritu Santo ellos están fijándose en la regeneración que hace el Espíritu Santo en el elegido antes de que ni siquiera le interese las cosas del Señor. Sencillamente Dios pone en él, hace un despertar espiritual, opera en su conciencia y corazón, y de repente esa persona que nunca le interesó Dios, de ahí en adelante empieza a tener fe, pues, porque Dios le da una fe, le otorga una fe. Entonces entienden el lavamiento y la regeneración como la obra del Espíritu Santo, la renovación en el Espíritu Santo, pero no es esto. El lavamiento y la regeneración es la obediencia a la palabra del Señor, al Evangelio, y que se completa en el bautismo. Y eso, cuando el Evangelio hace efecto en nuestros corazones y empezamos a creer y a buscar a Dios, empieza la renovación en el momento del bautizo en adelante. Una renovación que nos lleva toda la vida. Pero el problema que tienen es que realmente hay muchos versículos que están en contra. No voy a seguir analizando más porque son demasiados. O sea, gran parte de lo que dice la Biblia la malinterpretan en esta parte. Pero la palabra nos dice que nosotros somos pámpanos, que debemos llevar fruto. ¿Ok? Nosotros somos pámpanos, que debemos llevar fruto. Y pámpanos porque estamos unidos a la vid, pues son como ramas. Los pámpanos son ramas que deben llevar mucho fruto. Pero el punto es que cuando leemos Juan 15, del 4 al 6, nos dice, permaneced en mí, y le está diciendo al cristiano, al discípulo, a su seguidor, que permanezca en él. O sea, la orden es sobre la persona. Él no está diciendo, yo los haré permanecer en mí. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Es una advertencia lo que está dando Cristo acá. Está animando a los cristianos o a los discípulos que permanezcan en él. Y si los está animando a que permanezcan en él, es porque es voluntad, es decisión, es determinación del individuo, del que quiere seguir a Cristo, permanecer en él o no. Entonces dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, la pregunta sería, ¿para qué anuncia separados de mí nada podéis hacer si no depende del hombre? Si no depende del cristiano, del discípulo. No tiene lógica esta oración que hace Cristo si fuese verdad o el salvo siempre salvo. Pero como no es verdad, entonces nosotros entendemos que es una exhortación a que no nos apartemos de Dios, porque está en nosotros la capacidad de elegir seguirlo o no seguirlo. Entonces dice, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arde. También, por ejemplo, en Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pues claro, ellos aquí ven, cuando dice la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, piensan que Dios va a ser que el que empezó, aquel que Dios eligió incondicionalmente, van a empezar, Dios los va a llevar y los va a perfeccionar por una operación, una actitud, una acción milagrosa de él. Pero no, lo que nos enseña la palabra es que Dios nos ayuda, sí, Dios está actuando en nuestras vidas, Dios está operando, Dios está haciendo muchas cosas, pero principalmente por medio de su palabra. Los corazones obstinados no pueden recibir la palabra del Señor. Israel pereció en el desierto porque no les aprovechó la palabra. Pero ahí mismo en Hebreos dice que la palabra es poderosa, una espada poderosa de doble filo, que penetra hasta el alma y rompe todo. Entonces, ¿cómo fue que no les aprovechó al pueblo de Israel en el desierto? Porque la palabra, para que pueda hacer el efecto, es necesario que la persona crea en esa palabra. Pero lo que nos enseña la palabra es que Dios nos va perfeccionando por medio del conocimiento de la palabra y nos va ayudando para que nos
Hermano, parece que se le pegó. Y a lo mejor se le cayó el internet. Puede ser. Disculpen, hermanitos, se me cayó el internet. Voy a volver a comenzar. Un segundito, déjame organizar esto acá, quitar esto del pin. Bien, sigamos entonces. Ok, Salmos 37, el 23, el 24 dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado porque Jehová sostiene. Que tiene problemas con el internet. No es algo que tenga que ver con una operación milagrosa de Dios, donde no interviene la voluntad del hombre. Más adelante, en Salmos 37, 28 dice, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a su santo. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a su santo. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Entonces dice, porque Jehová ama la rectitud, pero ¿quiénes son los que tienen la rectitud? Aquellos que tienen el deseo de obedecer, aquellos que tienen el deseo de perseverar en la fe. Lucas 22, del 31 al 32 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Entonces ellos toman pues este tipo de versículos para justificar que pueden caer, pues pueden ser zarandeados, el diablo los puede tropezar, pero finalmente siempre van a volver. ¿Okay? Entonces es responsabilidad de cada uno, hermanos, esforzarnos y luchar por nuestra salvación, alejarnos del pecado. Dios ha hecho su parte, Cristo ha hecho su parte, pero pensar que nos vamos a salvar por una operación de Dios, como piensan ellos, sin que nosotros tengamos ninguna responsabilidad en todo el asunto, eso no lo enseña en la palabra de ningún lado, porque Adán y Eva, Dios los hizo responsables por su desobediencia. Entonces, es responsabilidad de cada uno de nosotros esforzarnos. Juan 17, el 11 al 24 dice, 11 y el 24 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean aún uno, así como nosotros. Y en el 24 dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Pero el contexto, él está hablando de sus discípulos, los apóstoles. ¿Ok? Porque él les estaba prometiendo y estaba tratando con sus apóstoles, ¿verdad? Porque sus apóstoles sí fueron seleccionados de una manera incondicional, pues. O sea, a ellos se les llamó y de una vez se fueron. Ellos decidieron seguir a Cristo.
Entonces Cristo está pidiendo por su discípulo, te dice, para que, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Esa es la voluntad, ese es el deseo. Y entonces Él ruega porque Dios puede hacer mucho por la vida de cada uno de nosotros, pero siempre va a depender de nosotros. Segunda de Pedro 1:10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más, y fíjense lo que dice aquí, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis más. Entonces, fíjense que pone la responsabilidad de procurar, de esforzarse, de ser diligentes en hacer firme nuestra vocación. Y aquí pone la responsabilidad sobre la persona, no está sobre Dios, sino sobre cada uno de nosotros. ¿Okay? Por ejemplo, el que decide sujetarse a la ley de Moisés, automáticamente se desliga de Cristo. Entonces, este versículo es mal interpretado por ellos y sin embargo habla claramente, es responsabilidad de los cristianos ser firmes en su vocación, ¿ok? Y cumplir con las cualidades expresadas anteriormente. Por Pedro, haciendo eso, no caerán más, dice él. Gálatas 5:4 dice, de Cristo os desligasteis lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Quién decide justificarse por la ley? ¿O quién decidía justificarse por la ley en aquel entonces? Pues los que querían volverse a la ley. Y querían obligar también que los gentiles se volvieran a la ley. Pero fíjense que aquí pone la responsabilidad de su salvación, de permanecer unido a Cristo sobre cada discípulo del Señor, cada cristiano. Entonces, en muchas partes, hermanos, hay tantos versículos que contradicen salvo siempre salvo, que vamos a leer solamente algunos, porque realmente son muchos. Por ejemplo, el libro de Hebreos nos dice, Hebreos 6:4-6 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Pero si la doctrina de ellos dice que no hay manera de caer definitivamente, que no hay, no hay manera de apartarse definitivamente, pero aquí está hablando lo contrario. Dice que recayeron después de haber disfrutado de todas estas bendiciones espirituales, se separaron de Dios. Dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo sean renovados. Ahora fíjense, hermanos, cuando se trata de Dios, si dependiera de Dios solamente, pues Dios siempre está dispuesto a escuchar y a recibir un espíritu contrito por una persona arrepentida. O sea que Dios está dispuesto a perdonarlo por más que haya pecado. El problema es en el pecador, que cuando ya nosotros o cuando el ser humano decide hacer lo malo, aún conociendo la voluntad de Dios, es que ya no le importa la palabra de Dios, ya no le interesa la sangre de Cristo. Y entonces esto contradice el hecho de que el ser humano, una vez que es salvo, ya no se puede perder, porque no es lo que nos enseña la palabra. Segunda de Pedro 2 del 20 al 21 nos dice, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Dice, ciertamente si habiéndose ellos, fíjense, ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la verdad, de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Y volvemos a notar que la responsabilidad está sobre la persona, sobre el cristiano. Cada cristiano verdadero, fiel, santo, debe luchar por su salvación. Debe alejarse del pecado. Porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia
que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. ¿Y quién se volvió atrás? El ser humano que decidió seguir a Cristo, el cristiano. Pablo, ¿qué hacía, mis hermanos? En 1 Corintios 9:27 dice, sino que golpeó mi cuerpo. ¿Por qué tenía que golpear su cuerpo si él era alguien que iba a salvarse por operación del Espíritu Santo? Dice, golpeó mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, él mismo. Y nosotros tenemos que también poner nuestra carne y nuestro cuerpo en servidumbre para que sirva al Espíritu. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. La pregunta, hermanos, para todo esto que estamos viendo es, ¿para qué tantas advertencias si no depende de nosotros sino de Dios? ¿No les parece que sería absurdo? ¿Para qué advertirnos si no está en nosotros la decisión de buscar la salvación, de vivir en santidad, de ser renovados, transformados, de cambiar? ¿Por qué pedirnos que nos despojemos del viejo hombre y nos vistamos del nuevo si depende de nosotros, si no depende de nosotros, perdón? Efesios 4, 22, 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos. No dice, yo te despojaré del viejo hombre, no, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y yo te renovaré en el espíritu de vuestra mente, no, y renovaos. Responsabilidad individual de cada cristiano, renovado en el espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Entonces, ¿por qué debemos procurar diligentemente ser hallados puros y sin mancha por Dios? Si no depende de nosotros, depende de Él. Segunda de Pedro 3, del 11 al 12 dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa piadosa de manera de vivir, esperando y apresurando por la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? ¿Por qué? Porque no depende de Dios nuestra salvación únicamente. Dios envió a su Hijo, Dios nos dejó su palabra, Dios espera que nosotros cumplamos la parte que nos corresponde y Él va a hacer la suya. Pero depende de nosotros. Nosotros tenemos responsabilidades que cumplir. Entonces, esa idea de salvo siempre salvo no es cierta. La salvación se puede perder y depende en gran manera de cada uno de nosotros. Segunda de Pedro 3:14 dice más adelante, por lo cual, los amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia, o sea, esfuércense diligentemente en ser hallados por Él sin mancha irreprensibles, en paz. ¿Ok? Romanos 12, del 1 al 2 dice, así que hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Quién tiene que presentar sus cuerpos en sacrificio vivo? Cada cristiano, cada santo. Santo agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por el medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, Dios no va a hacer, no nos va a obligar a que nosotros obedezcamos la salvación. Es nuestra elección. Depende de cada uno de nosotros si nos esforzamos por agradar a Dios y por salvarnos, y Él nos va a ayudar a que podamos hacerlo. Cristo nos va a ayudar. Pero pensar que depende de Dios única y exclusivamente nuestra salvación, en el sentido de que no tenemos que hacer nada, sino que Él nos va a empujar, es uno de los errores más garrafales que hace que muchas personas no se esfuercen, no les importe escudriñar la palabra a profundidad, no respeten la palabra del Señor porque sencillamente piensan que ya tienen asegurada su salvación. Judas 1:3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribir acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlo, o exhortándolos, animándolos a que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es una lucha, es una batalla que nosotros tenemos, que tenemos que lograr vencer, que tenemos que lograr obtener esa victoria espiritual. Dios nos ayuda, Dios nos dejó su palabra, tenemos una palabra maravillosa que nos permite guiarnos, pero depende de nosotros.
Por eso dice, ocupaban vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, cuando uno ve todas estas tantas exhortaciones, tantas palabras alentándonos a que nos esforcemos, nos damos cuenta que esta doctrina de la salvación, de salvos siempre salvos, ¿verdad? Porque Dios es el que opera poderosamente en el corazón y en la mente de las personas para obligarlas a salvarse, no tiene ningún fundamento bíblico. No tiene. En cada parte, en cada libro que leemos, en cada capítulo, vemos siempre exhortaciones. Uno lee el libro de Hebreos, por ejemplo, empezando el capítulo 2 y el capítulo 3, y lo que en pocas palabras hay varias exhortaciones ahí que nos dicen, pues, porque depende de nosotros. Por ejemplo, Hebreos 2.1 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Después en el 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos? ¿Y quién es el que descuida? Cada uno de nosotros, una salvación tan grande. Dice, si oyeres hoy su voz. Hebreos 3 del 7 al 8 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, ¿quién determina endurecer sus corazones? Cada ser humano, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. Más adelante dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Todo esto, hermano, es una exhortación que nos enseña que depende de nosotros también nuestra salvación. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. No estemos esperando, como ellos piensan, millones de personas piensan que Dios es el que los va a tocar y los va a mover para que hagan lo que deben hacer. Depende de nosotros. Y el día en que nosotros tenemos que tomar esa decisión es hoy. Hebreos 3:14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Ok? Entonces, y muchas más, pues, o sea, muchas cosas más. Finalmente, en 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, son tantas, hermanos, hermanas, los argumentos en contra de estas doctrinas calvinistas que la única manera de entender cómo tantos millones de personas no se preocupen o no quieran entender la palabra del Señor como debe ser, y es su dureza de corazón. Quieren la responsabilidad que recaiga sobre Dios y no sobre ellos. Ese es el problema. Si es Dios el que me va a transformar, si es Dios quien me va a cambiar, entonces ya no es culpa mía. Si estoy fornicando, si estoy adulterando, si estoy robando, si estoy llevando una vida desordenada, no es mi culpa. La culpa es Dios que no ha operado en mí todavía. Son muchos los versículos que podríamos seguir analizando, pero todos apuntan hacia el mismo propósito. La responsabilidad del cristiano, del llamado por Dios de luchar por su salvación. Primera de Timoteo 6, del 11 al 12 dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y le exhorta, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Depende de cada uno de nosotros. Con este estudio culminamos el análisis y refutación a las falsas enseñanzas calvinistas. Hemos aprendido que el hombre no nace depravado ni corrupto, que Dios escogió una clase de personas que cumplieran sus condiciones para ser salvos. No fue que eligió a algunos a dedo, por capricho, que Cristo murió por todos los hombres, que la gracia irresistible no existe, el hombre tiene el libre albedrío de obedecer a Dios o no, y Dios lo responsabiliza por ello. Si no perseveramos y vivimos en santidad, podemos caer de la gracia. Este era el mensaje para hoy, mis hermanos, esperando que les pueda servir para acrecentar el conocimiento de la palabra del Señor y comprender, pues,
por qué cuando hablamos con protestantes de cualquiera de esas religiones, todos tienen la misma doctrina y la misma creencia. Bien, vamos a hacer una oración, hermanos, y después pasaremos a los comentarios, Facebook y también acá. Hermano Rigoberto, ¿puede, por favor, dirigirnos en la oración? Amén, hermano. Con gusto. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente, hermano. Ya, gracias, hermano. Oremos, hermano. Amado Dios, Padre bendito, vamos a su presencia, mi Dios, siempre por intermedio de su amado Hijo Jesucristo, para agradecer esta porción de la Sagrada Escritura que nuestro hermano Mario nos ha entregado en este día, en el cual encontramos, mi Dios, tantas cosas que analizar y cuánta es la confusión, mi Dios, que a los hombres les invaden. Y es por eso, mi Dios, que vemos su gran amor hacia aquellos que un día hemos obedecido a su palabra. Nos advierte, mi Dios, que tengamos cuidado de estas doctrinas, puesto de que hay mucha doctrina, mi Dios, que se han preocupado de tergiversar su palabra para inducir a los hombres al error. Le agradecemos, Padre, porque entendemos que verdaderamente si nos deslizamos vamos a perder aquella corona que usted nos ha prometido por intermedio de su palabra. Y le rogamos por ello que nos ayude, Padre, para estar siempre pendiente de esto, atento a su palabra, mi Dios, y en lo posible practicarla y comentarla con aquellos que no le conocen, Padre, para que también ellos puedan huir del error. Sabemos, Padre Dios, que es mucho lo que hay que, de lo mucho que tenemos que escapar para poder recibir también aquello que le ha costado a su amado Hijo Jesucristo, el derramar su sangre inocente en aquel madero de la cruz por amor a nuestras almas. Dios de los cielos, sabemos que usted es el único que puede, en este caso, ayudarnos para aclarar nuestras mentes día a día y que lo está haciendo por su palabra. Le agradecemos por los instrumentos que usted usa, mi Dios, que con claridad nos instruyen para que tengamos ese cuidado y nos permitamos siempre estar seguros de lo que estamos haciendo. Le damos gracias, Padre, oramos en esta hora por nuestro hermano Mario, junto a su familia, como también a todos aquellos nuestros hermanos que en esta hora se han tenido la bendición de conectarse a esta plataforma y poder ellos también, de alguna forma, mi Dios, luchar por mantener siempre firme esta sana doctrina a la cual usted nos ha inducido. Le damos gracias, Padre Dios, oramos por los posibles enfermos que hubieran en su pueblo, por aquellos que no tuvieron la posibilidad de conectarse. Oramos por aquellos que están conectados al Facebook, mi Dios, para que también ellos tengan la suficiente capacidad de aceptar, recibir el mensaje y ponerlo en práctica. Gracias le damos, Padre Dios. Oramos siempre haciéndolo por intermedio de su amado Hijo Jesús, nuestro buen Salvador. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano Rigoberto, por la oración. Hermano Néstor, ¿tenemos algún comentario o visita en Facebook? Sí, hermano, estuvo la hermana Vanessa Vegaraya, hermano Arnulfo Cárdenas Tovar y Dora Iris Rodríguez. Ellos son todos los que estuvieron hoy día. Dora Iris Rodríguez dice saludos y bendiciones. Eso es lo que tenemos en Facebook hoy día domingo. Ya estuvo un poco pobre porque generalmente hay bastante gente ahí. Pero los animamos para que puedan volver a escuchar este mensaje, este estudio que es súper interesante. Yo creo esencial conocerlo porque nos ayuda para poder conversar con gente que tiene una doctrina equivocada y apoyarlos, ayudarlos a salir del error. Ese es el propósito. También lo pueden escuchar más tardecito en YouTube, en canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Ahí lo pueden escuchar y sin duda va a ser edificante y provechoso como ha sido ahora. Hermano Mario. Gracias, hermano. Gracias a los hermanos en Facebook, también aquí en Zoom. Y bueno, siempre agradecido, hermanos, por los que nos visitan y nos apoyan, nos animan. Recordemos que siempre había un remanente especial para Dios porque eran los que tenían un corazón dispuesto. Y pues lo importante es que estemos acá y disfrutemos de la buena palabra del Señor. Amén. ¿Quieren agregar algún comentario, hacer alguna pregunta, hermanos, hermanas? Son bienvenidos. Por mi parte ha sido todo muy claro.
ya uno va siguiendo la escritura, entonces se va dando cuenta de los detalles. De manera que muchas gracias, hermano Mario, por este trabajo que está haciendo. De nada, mi hermano. Gracias a usted también por el apoyo. Y hermano Mario, sí, efectivamente, como dice nuestro hermano Néstor, es muy claro e importante para nosotros también, para que nosotros, pues, a través de estos estudios podemos discernir el verdadero evangelio, ¿verdad? No esas doctrinas de siempre salvo o por la fe sola. También ahí los evangélicos muchos utilizan eso y es importante porque nosotros a veces cuando salimos a evangelizar, pues nos topamos con muchas personas así de esas denominaciones y nosotros tenemos que estar bien preparados para hacerle ver pues bíblicamente a ellos que están en el error, aunque ellos son muy, porque me ha tocado, son muy duros de entender, muy duros de entender, pero nosotros tenemos que estar allí, claro, y por eso es importante estar en estos estudios del protestantismo. Muchas gracias, hermano Mario. Pronto, pues, Dios mediante, nos veremos personalmente. No, amén, amén. Bien. Me alegro, hermano, que esté de regreso. No, hermano, siempre son duros, son muchísimos. Siempre le dicen a uno, yo también soy cristiano, pero lo que yo le puedo decir es que, por ejemplo, nosotros acá hay unos cuantos hermanos que han salido de ahí, pues, o sea, se les ha logrado rescatar, pues. Ajá. Aún después de haberse bautizado, uno tiene que estar siempre ayudándolos porque todavía les queda restos del pentecostalismo y de esas cosas, pero hay unos cuantos ahí, hermanos, que gracias al Señor han Sí. salido de ahí. Pero son bastantes, los que uno consigue en la calle no creen, o sea, no aceptan pues la palabra de Dios, a pesar de que uno les está mostrando con la Biblia que están equivocados. Así es. Eso, ¿no? Hermano honesto. Hermano, ¿usted conoce un comentarista Spurgeon o Spurgeon, no sé cómo se pronuncia? Sí, Él está de acuerdo con la doctrina calvinista. Yo tengo aquí unos libros que estaba leyendo, no sé si le dije algo a usted sobre eso, le mostré un libro estos días, algo así. Y este hombre hace unos comentarios y está de acuerdo con Spurgeon. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que yo conozco hermanos que son adoctrinados por ese tema, por ese señor. sí, ¿Sí? Entonces, como usted está diciendo, de repente hay hermanos cristianos que están pensando de una manera distinta a lo que la Escritura enseña sobre estos temas. Este hombre, no tengo en este momento el libro, recién me acabo de acordar, ¿ya? Y yo leía, no, lo tengo aquí lo tengo aquí. Aquí en el celular tengo el programa ese que se llama eSol, ¿ya? Y ahí aparece un comentario de él. Y él dice que él es, ¿cómo dice? Que está muy de acuerdo con Calvino en estos temas. Y que está de acuerdo con Calvino tiene que estar de acuerdo con todos los puntos de calvinismo, no con algunos. Entonces, pero yo conozco aquí en La Serena, cerca, hay un hermano que lo he visitado algunas veces, que es miembro de la iglesia allí en La Serena, pero muchos años. Y siempre habla de este señor Spurgeon. sí. Y Spurgeon dice esto, y Spurgeon dice esto otro, y aquí y allá. Entonces, Sí, lo que pasa es que ese hombre, hermano, fue un predicador muy adelantado, ¿no? En el sentido de que atraía muchas masas. Eh, 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 si usted llega a escuchar o a leer algo de él, ve que él hablaba como medio con la palabra, pero también como medio poesía, medio apasionado. Entonces la gente le encanta ese tipo de hablar. Pero él es básicamente es un protestante. Es un protestante, pero muy famoso. Entonces, claro, algunos hermanos les gusta pues la forma como él, lo que escuchan o lo que escriben de él, pero no se dan cuenta que lamentablemente tiene doctrinas erradas. Y lo peor, hermano, es que todos esos maestros, entre palabra y palabra, entre oración y oración, mantienen sus errores.
porque se les nota pues cuando hablan, pues, o sea, pero a veces hay hermanos que no lo identifican. Ese es el grave problema. Sí, estoy buscándolo aquí, pero no lo encuentro en este momento. Dice, pero, ¿cómo se llama? A ver. Aquí está, pues, Spurgeon. Ahí, aquí está. El libre albedrío, dice, un esclavo. El libre albedrío, un esclavo, dice. Sermón predicado el domingo 2 de diciembre de 1855. Tiene casi su edad, hermano. Sí, sí. Dice, imagínense, y tiene un montón de, y yo estaba leyendo, es como envolvente la forma de predicar que tiene, ¿no? Sí, sí, muy, Y, muy. y ahí él dice, aquí tengo todo el comentario. A ver, ahí aparece, no, 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 ajá, sí. ahí está. Entonces, lo estaba leyendo y me acordé, dije yo, este hombre es el famoso que habla el hermano José. Y habla de Spurgeon aquí, y Spurgeon dice esto, Spurgeon dice todo otro, qué sé yo. Y el hermano que le estoy hablando es un hermano fiel, no una persona así que de cuando en cuando aparezca por ahí, no, está ahí siempre. Pero tiene pensamientos medio extraños. Medio extraño es eso, pues. Está influenciado, porque ese problema, eh, dime con quién anda y te diré quién eres, dicen por ahí, pues. Así O es. estarán dos de acuerdo, si no, ¿cómo es? Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Amos, claro, Amos dice. Entonces, lamentablemente ese es el problema, que cuando eso yo le decía a los hermanos, pues hay hermanos que les gusta leer mucho, pero a veces uno le ve las lecturas y son libros evangélicos. Claro. Y entonces dice, no, yo tomo lo bueno y dejo lo malo, pero a veces viene y se le sale algunas cosas que no son bíblicas. Claro, que son más malas que buenas. Exactamente. Dice, Hermano Néstor, ¿cómo se sí, no. llama? ¿Cómo fue que usted dijo que se llama ese hombre? Spurgeon. A ver cómo se escribe este amigo. A ver, se lo voy a poner ahí en el, ¿cuánto se llama? ¿Usted quiere seguir la doctrina del hermano? Sí, está sospechosa la cosa. Ahí tiene el chat. Es Spurgeon. Yo no sé si se pronuncia así o Spurgeon, no sé. No conozco. Ahí está en el chat, hermano, el nombre. Ya. Es un comentario. Ya. Sí. Sí, sí. Se hacen muy famosos esos predicadores de esas doctrinas. No, él era, o sea, dicen que era un hombre que atraía mucho por la forma como enseñaba. Pero claro, bajo esa expectativa del amor de Dios, que Cristo te va a transformar, que te va a cambiar, que si lo oyes hoy, entrarás en el reposo. O sea, cuando te hablan así es muy bonito. Claro. Sí. El texto que usted citaba en Amós, capítulo 3, verso 3, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Voy a estar predicando lo que predica otra persona si no estoy de acuerdo con él. Eso es. Así ¿Verdad? es. Y esto, Pero bueno. el problema es que no es un hermano. No es uno solo el que piensa eso. Estábamos en Arica y también hay unas personas que también tenían más o menos la misma idea y cuesta mucho sacársela. Primero porque no quieren sacársela. No quieren. Segundo porque les cuesta entender. Pero bueno, es así. Por eso yo creo que es muy bueno lo que está haciendo, predicando estos puntos y haciendo un cara a cara entre la doctrina sana y la doctrina, digamos, alterada que predica este tipo de gente, ¿ya? No estamos juzgando su conducta moral, sino la cuestión espiritual. Entonces, La doctrina. claro, es muy esencial hablar y dar vuelta a estos temas. Algunos hermanos dicen, no, pero es que eso ya lo sabemos. Sí, pero algunos lo saben, no todos. Y hay siempre gente nueva que viene llegando a la iglesia y que a veces trae ese tipo de doctrina y que tiene que ser saneada espiritualmente en cuanto a la doctrina, ¿ya?
Entonces, yo creo que es esencial darle vuelta a todo este tipo de cosas, porque son elementales, son básicas. Si usted no las entiende bien, el resto ya no. Es como cuando usted está construyendo una casa, hermano, y pone material de mala calidad, de poca, digamos, poco material, y quiere comenzar a construir primero el techo y después el piso y todo ese tipo de cosas, a todo al revés. Entonces no sirve así. Señor, ¿necesita algo? Ya. Mi nieto. Ese está como el hijo de Salomón, ¿cómo que se llamaba? Que pidió consejo a los jóvenes y también a los ancianos. Roboam. Roboam. Roboam, ese mismo es. Eran dos, era Jeroboam por un lado y Roboam por otro. Jeroboam era el que se quedó con las 10 tribus, ¿no? Exacto. Y Roboam con las 2 tribus del sur. Y Roboam quiso hacer las cosas a su manera y fue pidió consejo a sus compadres, a sus amigos, a los jóvenes, ¿ya? Y primero pidió a los ancianos. Y los ancianos le dijeron, es recomendable que haga esto, lo que quiere el pueblo. Como no le gustó a él, fue a pedirle a los amigos, a los compañeros de colegio, qué sé yo, a los jóvenes y todo eso. Y como ellos le dijeron lo que él quería oír, ¡pum!, hizo eso. Y no le fue bien. No le fue bien. Por eso se dividió también el pueblo. Así es, sí. Hubo una gran división que hubo en aquel momento. Sí, sí. Esa es la cosa. Bueno, interesante. Bueno, mis hermanos, si no hay más por el momento, si no hay preguntas o dudas, bueno, entonces vamos a despedirnos. Hermano Rogelio. Dios le bendiga, hermano Rogelio. Bueno, yo quería agregar un poquito el agradecimiento al hermano que está predicando y que siempre hay hombres valientes que nos llevan a la verdad de nuestro Señor y bueno, así como pasa en cada batalla, en cada cosa que tenemos cada uno, como nosotros acá en Argentina, San Martín, tenemos a otros Mario Orellano en otro lado, y que defienden la verdad y nos viene bien porque y más cuando estamos en la última parte de nuestro camino, ¿no es cierto? Y que defiendan la verdad y siempre es gracias a la misericordia de Dios, ¿no? Y muchas gracias, hermano, y que Dios bendiga a su familia y su vida. Amén, amén, hermano. Muchas gracias. Gracias por la compañía, que también Dios le bendiga a usted y a cada uno de los que hoy nos conectamos. Bueno, mis hermanos, un gusto en conversar con ustedes. Que el Señor los acompañe y tengan un feliz final de domingo y una semana maravillosa. Sí, Mario, hermano Mario, igualmente con ustedes. Igual, hermano Rigoberto, hermano Jorge. Gracias, hermano Mario. Le bendiga. Igual, cuídense. Le bendiga, hermanos y hermanas. Señor los bendiga. Chao, hermano. Hermana Marta.